Regresamos con el doctor Eduardo Zúger, precandidato presidencial guatemalteco. Justo el 2 de mayo se abre la convocatoria y hay como una veintena de partidos que dicen estar listos para postular precandidatos. ¿Hace falta tantos precandidatos en un país tan pequeño como Guatemala, donde solo se necesita un buen líder que pueda más o menos enmendar tantos problemas sociales? Definitivamente no, pero realmente desde hace años surgió. Al llegar la llamada democracia, época democrática a Guatemala, en 1985, surge nuevos grupos llamados la nueva clase política, que ven en el gobierno una oportunidad de enquistarse en esos trabajos públicos, dado que afuera no han logrado tener realizaciones. Entonces, si pasamos listado de esas personas, de la mayoría, digamos, no se puede generalizar a todos, que se han involucrado en el quehacer de gobierno, son personas que están buscando, pues, la llamamos vulgarmente un hueso. Claro. Eso quiere decir un chance. Claro. Son buscadores de empleo. No son personas que se han preparado, que están capacitadas para buscar soluciones. Ni siquiera comprenden la necesidad de actualizar la forma de pensar en el país y la forma de administrar un gobierno en el siglo XXI con las miles y millones de nuevas oportunidades que existen. Claro, sin dudas, doctor Zúger, usted es uno de los cerebros más capacitados de Guatemala, ha trabajado en función de la educación, ha fundado la Universidad Galileo, ha sido reconocido con muchos premios y reconocimientos dentro y fuera del país, ha trabajado por la educación no solo civil, sino también dentro de las instituciones militares, y eso le valió que le hayan conferido el título de coronel asimilado, sí, que eso es la primera vez que lo escucho. Coronel asimilado, eso quiere decir como honorario más bien, ¿no? Es como honorario por haber iniciado los programas educativos del ejército que permitieron que los oficiales del ejército, además de tener un grado militar, que se inician como subtenientes, tengan una licenciatura. Y para ascender de grados posteriormente tengan una maestría. Entonces tenemos un ejército con oficiales. Hoy en día, esa nueva oficialidad son gente ya preparada. Eso desmitificando el mito de que los militares son gente poco cultas, sí, o poco instruidas. Que teníamos en Guatemala. Claro. Porque los militares anteriormente era la escuela politécnica donde se forman los militares, una escuela de enseñanza media. Entonces salían a nivel de un high school, de un bachillerato. Hoy en día sacan una licenciatura en tecnología y administración de recursos. O sea que son guatemaltecos preparados para cumplir las funciones de un ejército en el siglo XXI, que es preservar la paz. Claro. Los ejércitos ahora son necesarios para mantener la paz. Pero ¿y qué pasa con el ejército de Guatemala? Porque paz en Guatemala no hay. O sea, no habrá una guerra declarada desde el acuerdo de paz que se firmó en el 95. Pero paz dentro de un país donde la gente vive con desasosiego por la inseguridad ciudadana que es rampante en muchas partes del país, yo diría que no hay paz. Entonces, ¿qué se debe hacer en Guatemala? Y por eso yo decía, ¿dónde se puede recuperar esa confiabilidad empresarial de que la gente regrese y quiera invertir en un país como Guatemala? Hay mucho por hacer. Primero, en lo que respecta al ejército, hay que estructurarlo con solidez, hay que darle más capacitación y más equipamiento técnico y recuperar el ejército como una institución que está declarada en la Constitución de la República de Guatemala. O sea, en la Constitución establece que tenemos un ejército y ese ejército, entre sus funciones, debe velar por la paz interna en la nación. Pero antes del acuerdo de paz, el ejército estaba presente en todas partes. ¿Qué pasó cuando se redujo el número de efectivos del ejército? No solo se redujo el número, se redujo el presupuesto, su capacidad tecnológica, y se perdieron y se redujeron bases militares a destacamentos militares, donde realmente hoy en día son áreas de conflicto. Y después se buscó crearle al ejército una imagen negativa. Recordemos que en todas las instituciones hay buenos y malos, o sea que hay ovejitas, hay ovejas que se salen del rebaño. En toda institución, sean universidades, sean iglesias, sean en todos lados. Entonces, por algunos oficiales que puede que se han salido
de que se han extralimitado en sus funciones o en la forma de actuar, se castigó y se criticó y se declaró al ejército como el que provocó la guerra. Pero el ejército no hizo más que cumplir con las funciones que le exigía la Constitución cuando se dio el enfrentamiento armado. Entonces eso hay que volver a hacer recuperar la autoestima militar, volver a hacer dar que se recupere el orgullo de dedicarle la vida y que se jure al servicio de la patria como lo hacen los oficiales del ejército y auditarlos y tener fiscalías militares que realmente vean que se cumpla estrictamente con sus funciones y que no sean, como se dio en una época, solo seguir la carrera militar para ser presidentes. Entonces ya se acabó, se criticó mucho en Guatemala la época en que los militares solo querían llegar a la presidencia. Claro. Y de hecho mucha gente culpa del atraso del país a que solo teníamos generales y coroneles y todo de presidentes Bueno, del esta ejército. elección no está exenta. Otto No está Pérez exenta Molina también. es general y es el que más, hasta el momento, ha sido favorecido por la opinión pública guatemalteca en las encuestas. Hacemos una pausa, nos actualizamos, señor Suger, con las noticias de último momento y regresamos en solo 90 segundos. De las noticias con el doctor Eduardo Suger, quien está con nosotros por toda la hora. Decíamos que es uno de los cerebros más capacitados en Guatemala y así lo reconoce todo el mundo, incluso a través de las redes sociales. Mucha gente lo felicita y dice, yo le daría mi voto a Suger. Sin embargo, he notado que hay algún que otro escéptico que dice, yo le daría el voto a Suger, pero pienso que sería perder un voto porque no ha ganado en las 2 veces anteriores y va por la tercera. ¿Qué piensa usted cuando ya es la tercera vez? Bueno, hay un refrán o un dicho que dice, a la tercera va la vencida. A la tercera la vencida, sí. Pero en su mente, ¿qué piensa cuando hay mucha gente que dice, bueno, pero si ya le aposté 2 veces anteriores y no llegó lejos, ¿cómo le voy a apostar una tercera vez? Es que hay un pensamiento, fíjese que no es casualidad que en muchos de nuestros países en América Latina se quiera mantener los niveles de ignorancia altos para lograr captar los votos, la mayoría de votos, de personas que no meditan ni razonan cuál va a ser su voto. Imagínese usted la lógica que muchos emplean y dicen, no voy a votar por Suger porque él no va a ganar, yo voy a votar por el que va a ganar. ¿Cuál es el pensamiento de esa persona? Va a ganar el que cuente con los votos de él y de otros. Pero él quiere votar por el ganador asumiendo que ya existe un ganador. Además, se han creado estructuras en la sociedad que persiguen intereses propios, no el beneficio realmente ni el crecimiento global del país. Entonces ellos apuestan y se creó esa clase de los llamados inversionistas políticos, que invierten millones en las campañas de ciertos candidatos, esperando favores de vuelta. Y sin embargo, todos en Guatemala saben que yo sí no voy a actuar favoreciendo a nadie. Entonces, si usted no tiene inversionistas políticos, o al menos algunos que esperen favores, ¿cómo se sustenta monetariamente su campaña? Modestamente, en base a aquellos que se han afiliado al partido y que se dieron cuenta por lo que sucedió en la elección anterior. Yo en la elección anterior tuve 4 vallas en toda la República de Guatemala. No tuve acceso a televisión ni acceso a radio y quedé en el 4º lugar. Con una Ahora inversión en algunas mínima. de las encuestas que estoy leyendo está en 4, en otras 3º. Ahora estoy en tercero, hasta donde medimos nosotros. Y en la anterior no aparecía en las encuestas. Suger ya aparecía casi de último, o no me ponían. Y el día de las elecciones ocupo el 4º lugar. Y en algunos departamentos y en muchas mesas, por ejemplo, del área urbana de la capital, quedé en primero o en segundo lugar. Entonces me dicen y me dijo a mí, sí se puede, aunque esos grandes inversionistas no estén apoyando. Entonces muchas de esas personas se han afiliado al partido y aportan como cualquier otro, claro, a sabiendas de que ese aporte es para seguir un programa, un ideal de lo que queremos trabajar en el país y no
un intercambio. Bueno, si usted me da, entonces vamos a ver qué le damos en el gobierno. Claro. No es a cambio. Hay una pregunta aquí en Twitter que también yo me la hacía personalmente, que es curioso porque usted ha participado en, esta es la tercera elección, y en el 2003 fue por la alianza forjada entre el Desarrollo Integral Auténtico y el Partido Libertador Progresista, sí, ¿verdad? En el 2007 fue por el Centro de Acción Social, CASA, y ahora, 2011, por un nuevo partido que es Creo, que es reciente. ¿Cuándo surgió este partido? Mire, yo fui de los creadores del partido. Exacto. Y está recién aprobado. O sea, tenemos más de 35.000, casi 40.000 afiliados. ¿Pero cuándo oficialmente se fundó? Oficialmente quedó ya aprobado como partido político hará unos 2 meses, hace 2 o 3 meses. O sea que fue prácticamente un partido para postularse a la elección. Fue un partido que se venía formando por personas, buscando una nueva alternativa ya como partido. Porque queremos una institución política de largo plazo. Por lo tanto, aquí sí tenemos escuela de capacitación política para todos los aspirantes a algún cargo público y capacitación política para todos los miembros del partido. Es una nueva estructura política, no solo para una elección. Entonces me invitaron a mí a ser de los formadores de este grupo, porque anteriormente, la primera vez, se me acerca un grupo. Recuérdense que yo le dediqué 55 años a dar clases, di clases en Suiza, di clases en Texas, di clases en Guatemala la mayor parte del tiempo. Entonces se me acercan y me dicen, mire, queremos que participe como candidato presidencial. Yo dije, no estoy preparado, voy a prepararme. Principié a prepararme y entonces un partido me ofrece la candidatura. No sabía ni cómo se operaba dentro del partido político, era bastante ignorante de la operación política dentro de un partido y de cómo manejar incluso una elección. No logré mucho, 2, 3 diputados más unas cuantas alcaldías. La segunda vez se acerca a otro partido, un partido pequeño, que me decían muchas de las personas, pero mire, es que ¿para qué se metió con un partido chiquito? Porque yo no quiero estar en los grandes, porque los grandes ya tienen historia, Ismael. Claro. Entonces los que ya ¿no? Sí, los que ya estuvieron ahí, ¿cómo van a decir que ahora sí van a hacer? Si ya estuvieron ahí. Entonces los que ya fueron ministros, los que ya ocuparon la administración pública y que lograron nada, ¿qué pueden ofrecer ahora? Entonces yo no quería estar en ninguno de los grandes, entonces me voy con uno pequeño. Ahí sí no hubo inversión, no, fíjese que le digo la última vez y quedamos de 4º lugar. Entonces sí se puede con un partido poco conocido y sin una inversión millonaria. Y esta vez tenemos gente que se ha acercado, mucho profesional universitario, mucho maestro tenemos también, jóvenes universitarios, estudiantes, que aportan desde 10 quetzales hasta quien aporta 10,000, 20,000 para ir creando. Este año van a tener más de 4 vallas, van a tener acceso a radio y televisión. Tenemos. Me contesta cuando regresemos. Sí.